y estar aquí, hermanos, en la casa de Dios. Bendita iglesia del Señor Jesucristo. Decía el rey David: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gloria a Dios. Y doy gracias a Dios también por mi hijo Caleb, hermanos, ya está mejor. Dios le pague por sus oraciones. Él ya, pues ya desde el momento del domingo que se hizo la oración, el niño ya se empezó, hermanos, a sentir mejor. Y ya nos lo trajimos a la iglesia. Aleluya. Vamos a compartir, hermanos, en este día, en esta noche. Se va a estar compartiendo estos días sobre el tema de autoridad delegada y autoridad en la casa de Dios también. Si usted se recuerda, se estuvo compartiendo de el orden de Dios en la familia. ¿Cuántos se acuerdan? Y lo que vamos a estar hablando hoy es un poco, hermanos, sobre esto también, pero generalizando en todos los aspectos. Amén. Si gusta, hermanos, ponerse sobre sus pies, nada más para leer, ¿verdad?, la cita que vamos a estar iniciando. Romanos, hermanos, carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, en el versículo 1. Leyendo, hermanos, el 1, versículo 1 y el 2, usted se puede sentar. Dice la Biblia así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Usted el 2. Amén. Puede sentarse, hermanos. Acuérdense nada más de estas palabras del versículo 2. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gloria a Dios. Al hablar, hermanos, de autoridad, podemos tocar varias esferas, ¿verdad?, en diferentes puntos de la vida, generalizando. Pero vamos a enfocarnos un poco en autoridad, hermanos, de parte de Dios. Amén. Y voy a estar hablando un poco de autoridad, gloria a Dios, de cómo el Señor la dio al hombre, cómo Dios la dio al hombre, y cómo esa misma autoridad la tiene la iglesia. Y esa misma autoridad que tiene la iglesia, que es dada por Dios, que es de Dios, muchas veces nosotros abusamos de esa autoridad o no la sabemos administrar. Tocando así rápidamente el punto, cómo la autoridad que da Dios, hermanos, el hombre muchas veces la echa a perder, y le voy a decir por qué. En la iglesia, en la casa de Dios, Dios puso autoridad. Rápidamente así, no voy a llegar hasta ahí ahorita, pero para abrir este paréntesis, Dios puso la autoridad que es el pastor aquí. Hebreos 9, usted lo puede leer: obedecer a vuestros pastores. El error de tantas iglesias, hermanos, que no tienen el orden de Dios, de que quebrantan la autoridad de Dios y se acarrean para sí condenación o maldición, como lo estábamos leyendo. Resisten a Dios. Y el error de estas personas, hermanos, que al quebrantar la autoridad de Dios, ¿en qué forma? En brincar la autoridad que he puesto de Dios, que es el varón, de poner a una mujer enfrente, enseñar al hombre, o predicarle al hombre, o estar sobre el hombre. Aleluya. Y se está corriendo, hermanos, un viento de doctrina, y no de afuera de otras iglesias, sino de la misma iglesia de nosotros, de la misma dominación de nosotros. Entonces es bien importante que usted y yo como iglesia sepamos dónde estamos parados. Porque hablando, hermanos, de la apostasía, la Biblia dice que iban a venir gente a engañar al pueblo, y no iba a venir gente de otra parte, de otra iglesia, sino del mismo pueblo. Claro, de un rango especial alto. Entonces es bien importante conocer estos temas, que ya los conocemos de antemano, pero saber nosotros cómo es y por qué es de parte de Dios, y estar parados firmes. Y así venga alguien, hermanos, y diga algo,
Usted no dé su brazo a torcer. Usted lo que usted aprendió en la Biblia y de parte de Dios, ahí manténgase. Amén. Gloria a Dios. Autoridad, hermanos, quiere decir potestad de dirigir u ordenar, inherente o delegada. Esa es autoridad, la potestad de dirigir. El derecho legal para poner obediencia. Eso es autoridad. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando crió al hombre, le dio autoridad sobre el mundo. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 1. Aleluya. Alguien que lo lea, hermanos. Este es un culto estudio. Vamos a ir avanzando un poco de cómo inició esto de autoridad y cómo fue traspasando a través de los tiempos hasta llegar a la iglesia. Un amén cuando esté ahí, hermano. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1. En el versículo 27. Solamente el 27, ¿no? El 27 y el 28, por favor. En el nombre de Jesucristo, la palabra del Señor dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ahí le dio la autoridad del mundo, hermano, de todo al hombre, el Señor. ¿A quién se lo dio, hermanos? Al hombre. Alguien que lea Salmos capítulo 8, versículo 4. Amén, hermano. El 4, hermano, y termine el 9 también, versículo 9 hasta 9. Sí, amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Salmos capítulo 8, versículo 4 dice: Hijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, autoridad. El hombre, hermanos, tenía la autoridad delegada de parte de Dios. La autoridad delegada, hermanos, es la que se le da a alguien. Una autoridad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un policía, ¿verdad? Un agente de la ley. Él no tiene autoridad propia, él ejerce una autoridad delegada del Estado o del país, como usted lo quiera ver. Y la autoridad que él ejerce no es propia de él, sino es, hermano, de la ciudad o del Estado, del país, de la federación donde él esté activando. Esa es la autoridad. Él representa la autoridad. Dios le delegó la autoridad al hombre de todo el mundo, gloria a Dios. Pero, hermanos, al Dios dar autoridad a alguien, siempre va a llevar una responsabilidad profunda en nuestras vidas. A usted y a mí el Señor nos ha dado autoridad. Pero como así nos ha dado autoridad, hermanos, nos ha dado una grande responsabilidad para nosotros, hermanos, decretar esa autoridad, para administrarla bien. Toda autoridad es puesta por Dios. Y si usted pregunta, pues también la que está afuera, el sheriff, el gobierno. Hubo un diálogo, hermanos, en Mateo, en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Poncio Pilato con el Señor Jesucristo,
cuando él estaba a punto, hermanos, de entregar su vida, Poncio Pilato le dice algo y el Señor Jesucristo le contesta también. Vamos para allá, Mateo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. San Juan 11:19. Vamos a ver que toda autoridad, hermanos, es puesta por Dios. Un amén cuando esté ahí. Dice la Biblia así. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjese, eso es muy importante. Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Aquí nos damos cuenta que cualquier autoridad, hermanos, es puesta por Dios. Pero, hermanos, esos, aleluya, gloria a Dios, los depositarios donde Dios ha depositado autoridad. 19:10 y 11, perdón. Todo el depositario, cuando Dios deposita autoridad en una persona, conlleva una gran responsabilidad. El modo de ejercerla, hermanos, el modo de actuarla, trae juicio contra la persona que está ejerciendo autoridad. Usted y yo tenemos autoridad, ya sea usted en su familia, con sus hijos, y si usted está ejerciendo esa autoridad, hermanos, mal, va a acarrearlo a usted a un juicio. Gloria a Dios. Y la autoridad, hermano, no está para castigar, gloria a Dios, al bueno, sino para hacer entender al malo. Bendito sea Dios. Ahí aparece la cita, hermanos. Bendito sea Dios. Aleluya. En el Antiguo Testamento hallamos primeramente, hermanos, al Señor Jesucristo dándole la autoridad ¿a quién? Génesis 1, donde leímos 27, a Adán, al hombre. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. De ahí en adelante, hermanos, el Señor Jesucristo pasa la autoridad a Noé. Vamos a leerlo. Génesis 9:26. Quiero avanzar un poco en esto, hermanos, para hablar un poco en el Nuevo Testamento sobre la autoridad en la casa de Dios. ¿Por qué la mujer no puede predicar? ¿Por qué no puede haber una pastora mujer? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿A poco se podrá? Porque hoy en día se está hablando mucho de eso. Ahorita vamos a ver todo esto, pero necesitamos hablar desde antes de la autoridad, que es delegada. ¿Quién es delegada? Gloria a Dios. Después, hermanos, de Noé, de Adán, la autoridad es puesta, pasa a Noé. Génesis 9:26 dice así la palabra de Dios. Aleluya. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahí, hermanos, tal vez no vea usted la palabra de autoridad, pero está bendiciendo. Con la autoridad de Dios está bendiciendo a su hijo y está decretando un tipo de castigo a su otro hijo. Ahí vemos la autoridad también. Gloria a Dios. Después, hermanos, la autoridad pasa a los patriarcas, a Abraham, Isaac, a Jacob. Gloria a Dios. A los cabezas de familias, a las cabezas de tribus. También surgen los líderes llamados por Dios como Moisés, Josué y los jueces. Puro cabeza de hogar y puro varón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
Es que yo puedo, hermanos, levantarme de repente y traer otro tipo de doctrina o otro tipo de enseñanza que no conviene y la puedo mezclar muy bonita con libros, con historia y con lo que usted quiera. Pero, hermanos, si no está en el orden de Dios, no es de parte de Dios. Entonces es bien importante que usted y yo sepamos dónde estamos parados. Por eso es bien importante, hermanos, estas enseñanzas que se están dando los martes, ¿verdad? El Señor ha tocado el corazón de nuestros hermanos líderes, maestros, en este aspecto. Usted escríbalas y estúdielas en su hogar, porque un día no muy tarde, no muy lejano se va a ofrecer, alguien se va a parar y va a empezar a hablar, no es así, esto debe ser así. Pero usted, hermano, con el conocimiento de Dios, con la revelación de Dios, usted va a seguir parado en la roca que es Cristo. Nadie nos va a poder mover. Y es bien importante saber la autoridad delegada siempre a un varón. Adán, Noé, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y luego pasa líderes, Moisés, Josué, y luego los jueces, como Sansón, como tantos jueces que hubo. ¿Cuántos jueces hubo, hermano? ¿Quién puede decir? ¿19? Aleluya. De todos los jueces, 13 jueces que hubo, hermanos, hubo una sola mujer. Y la Biblia, hermanos, debe de constar de 2 o 3, ¿verdad? Ejemplos. Y si cosa de un ejemplo, hermanos, es muy difícil sacar de ahí un extracto o algo, una doctrina que una mujer puede estar enfrente, es muy difícil. Gloria a Dios, tenemos que ver la situación, por qué fue puesta esa mujer, qué había pasado con los hombres. Pero de los 13 jueces que hubo en Israel, una fue mujer. Las mujeres, ¿quién fue? Débora, gloria a Dios, amén. Seguimos aquí, hermanos. La autoridad, hermanos, es traspasada sobre cabezas de hogar, cabezas de familia, cabezas de tribu, siempre el varón. Algo muy importante pasa, hermanos, en Israel. La autoridad se institucionaliza en Israel en el sacerdocio. El sacerdote tenía la autoridad, hermanos, de decretar muerte o de decretar vida a un hijo de Israel. El sacerdote, hermanos, tenía la autoridad de parte de Dios delegada de establecer principios de parte de Dios. El sacerdocio tenía, hermanos, esa autoridad. Después la autoridad que tenía el sacerdocio pasa al rey, a una monarquía. Gloria a Dios. Vamos ahí, hermanos, a Samuel capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, gloria a Dios. Si se da cuenta, hermanos, cómo fue pasando, hermanos, la autoridad. Si nos damos cuenta cómo va a llegar a nuestro tiempo, a esta iglesia, por medio de Dios, pero siempre por medio de una cabeza, que es el varón. Aleluya. Un amén, hermanos, cuando esté. Hay alguien que lo lea fuerte, hermanos. De Dios, capítulo 10. Amén. Versículo 1. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, el rey. Ahí aparece por primera vez el rey, la autoridad. La autoridad delegada de Dios, hermanos. Se está transfiriendo, hermanos. Primero era Adán, lo vuelvo a repetir, y se está viniendo. Vamos ahí al capítulo 12, el mismo, versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os
he puesto rey, la autoridad. En el versículo 13 dice, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Se le quitó, hermanos, gloria a Dios, la autoridad al sacerdocio y se le fue dada al rey. Después del rey, hermanos, la autoridad fue dada a alguien también. Isaías, hermanos, el profeta que más profecías habló sobre el Mesías, en el capítulo 9, en el versículo 6, vaya conmigo, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Aleluya. 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Proféticamente, hermanos, aquí pongo un poco de atención en esto. La autoridad que era terrenal, la autoridad, hermanos, que era literal, en esta profecía del profeta Isaías se vuelve espiritual. Lo que era literal, lo que un rey podía hacer en lo literal, hermanos, el Señor lo estaba poniendo en lo espiritual, estaba cambiando el plano. Gloria a Dios. Ahora la autoridad literal se había, hermanos, puesto en autoridad espiritual. Profetizando, hermanos, el profeta Isaías hacer aproximadamente 700 años antes de Cristo sobre este acontecimiento que iba a pasar. El Señor delega autoridad al hombre. El hombre, hermanos, tal vez no la pudo, hermanos, hacer valer, tal vez no lo pudo hacer bien, tuvo sus errores, pero el Señor, proféticamente hablando, en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, le habla, hermanos, a la mujer y le da una profecía acerca de un redentor. Y el profeta Isaías, hermano, aquí lo estaba sellando, lo estaba declarando que iba a venir alguien, que a él se le iba a dar toda autoridad. Y aproximadamente 2000 años, hermanos, atrás aparece el Mesías, Jesucristo, Yeshua, en Nazaret, en Israel. Y se cumple la profecía. Toda autoridad, hermanos, todo principado, todo reino, lo que usted quiera nombrar, el Señor lo puso debajo de sus pies. Sobre Jesucristo está sobre todo imperio, toda autoridad le es dada a Él. Y no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Porque Jesucristo es Dios. Aleluya. Aparece, hermanos, el Señor Jesucristo aquí. Vamos avanzando un poco. La próxima clase, hermanos, se va a estar ampliando un poco de esto. Al hablar de autoridad, hermanos, tenemos que hablar en muchas esferas, en muchos puntos. Y yo la línea que traigo, aquí quiero llegar rápidamente y no voy a durar mucho enseñando. Gloria a Dios. La autoridad de Jesucristo, hermanos, se echa de ver desde su nacimiento, desde su vida. Gloria a Dios, cómo Él caminó, cómo, hermanos, usted se da cuenta en el libro de Mateo, cómo los vientos le obedecían. Cómo, hermanos, la enfermedad aún huía, los demonios, hermanos, salían huyendo porque Jesucristo tenía la autoridad. Acompáñenme ahí, hermanos, al Evangelio de Jesucristo según Mateo. Aleluya, 28, 18. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Un amén cuando esté ahí. 28, 18 dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en dónde, hermanos, en la tierra.
Aleluya. Y dice ahí el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entre paréntesis aquí rápidamente, Jesús tenía toda la autoridad. Entre paréntesis, hermano, le estaba dando la autoridad a su iglesia. Vamos a notar eso, es muy importante. En Juan capítulo 20, versículo 23, Evangelio de Jesucristo según Juan, de Dios. 20:23, hermanos. Dice así la palabra del Señor, hablándole a su iglesia. Aquí Jesucristo, hermanos, una aclaración rápidamente. Aquí Jesucristo, Él tenía toda la autoridad, toda la plenitud de la deidad de Dios habitaba en Jesucristo. Gloria a Dios. Pero Jesucristo, hermanos, tenía que subir al cielo. Y lógicamente que esa autoridad, hermanos, que el Señor Jesucristo tenía, hermanos, que ser delegada a un pueblo. Ahora bien, aparece la iglesia. Y aquí el Señor Jesucristo da la autoridad, delega autoridad ¿a quién? A su iglesia. Y dice así la palabra del Señor: a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. A la iglesia le está dando autoridad, a usted y a mí. Mateo 16:18, hermanos, acompáñenme por favor. Si gusta apuntar, hermanos, las citas son muy importantes. Un amén, hermanos, cuando esté ahí. Dice la palabra del Señor, 16:18. Voy a leerlo, hermanos, desde el 15 para entender aquí. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, ahí está decretando y está delegando autoridad a la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Más claro, hermano, no lo podemos tener. La iglesia, la misma autoridad que tiene el Señor Jesucristo hace 2000 años, se la dio a la iglesia. ¿Qué autoridad, hermanos? La pregunta. Alguien que conteste, ¿qué autoridad tiene la iglesia? Levante la mano, gloria a Dios, va a valer por 2 puntos. Amén. Ir a predicar el evangelio a toda criatura, más que una autoridad, hermanos, lo tiene que hacer con autoridad, amén. Pero es un mandamiento también, ¿verdad? ¿Qué autoridad, hermanos, tiene usted como iglesia del Señor Jesucristo? Alguien que diga. Para reprender al enemigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Hay muchas cosas, gloria a Dios. Autoridad para hacer todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, reprender demonios, para sanar enfermos. Amén. Gloria a Dios. Sanar enfermos, hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Aleluya. Hermanos, ¿qué autoridad tiene usted como cristiano?
como hijo de Dios. Hollar serpientes y escorpiones sobre. Hollar serpientes y escorpiones, gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? La autoridad de tener a nuestro enemigo debajo de nuestros pies. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué autoridad tiene usted como cristiano, como hijo de Dios, como iglesia de Dios? Aleluya. Hermanos, el enemigo, el Señor lo reprenda, se ha encargado, hermanos, de tapar esto a la iglesia. De que usted y que yo no sepamos qué autoridad tenemos en Cristo. Y las enfermedades, hermanos, tenemos autoridad sobre ellas. A ver, y sobre los muertos, hermanos, sobre la muerte. ¿Puede el Señor, hermano, resucitar a alguien? Pero el Señor ya no está aquí. Pero ¿quién está aquí ahorita? Corporalmente, perdón, no está el Señor. Rectifico. Corporalmente. El Señor ya no está aquí corporalmente como lo hizo muchas veces. Pero ¿a quién dejó aquí? Amén. Dios le pague a nuestro hermano. Amén. Hermanos, dejó el Espíritu Santo. ¿Pero a quién le dejó el Espíritu Santo? A todo el mundo. A su iglesia. A los que creen en su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si traen a un muerto para acá y estamos usted y yo aquí, ¿usted cree que si oramos al Señor, el Señor lo puede resucitar? ¿Quién lo cree, hermano? Levante su mano. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Así es, el Señor lo hace. Esa autoridad es dada a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pondrá la mano sobre los enfermos y ¿qué? Sanarán. Gloria a Dios. Esta autoridad, hermanos, es dada a la iglesia. Al apóstol Pedro, hermano, le dice: sobre esta roca, hablando de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Usted y yo, hermanos, tenemos la autoridad. Nosotros, hermanos, como padres de familia, como madres, hermanos, tenemos la autoridad de decretar sanidad en nuestra familia, en nuestro hijo. Hermanos, incluso en nuestro vecindario, decretar salvación. Nosotros somos embajadores de un reino y no cualquier reino, hermanos. Potestad de ser llamados sus hijos. Amén. De ser llamados sus hijos. Autoridad, hermanos, delegada de parte de Dios. Pero el problema, hermanos, es saber cómo usar esa autoridad. Un policía, vuelvo con eso, hermanos, si está haciendo mal su trabajo, inmediatamente, hermanos, lo pueden restringir o lo pueden quitar de su puesto. O si ese policía no está obedeciendo las órdenes superiores, él no puede ejercer autoridad, hermanos, porque no está cumpliendo con la autoridad. Entonces es bien importante que si usted y yo somos cristianos y tenemos la autoridad de Dios, debemos conducirnos, hermanos, como tales, como hijos de Dios, porque tenemos autoridad. Y el detalle, hermanos, es que el diablo se ha enfocado tanto en que no quiere que sepamos el potencial que tiene la iglesia, la autoridad que ha sido delegada de parte de Dios. Hay un versículo, un capítulo, no me acuerdo bien, una escritura que dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos lo es dado a la iglesia.
enemigo, el Señor lo reprenda, hermanos. Se ha enfocado tanto en ver la iglesia así, pero no en, hermanos, dejarnos ver esto tan poderoso. Amén. Hermano Abel, es importante aprender a estar bajo potestad para poder nosotros usar esa autoridad que se nos ha dado. Amén. En una ocasión, mi Señor Jesucristo caminando, ¿verdad?, en aquellas tierras santas, se encontró, ¿verdad?, con aquel hombre, no sé si era general o sargento, pero era algo de que tenía autoridad. Y cuando el centurión, y cuando el Señor le dijo inmediatamente, yo voy para allá, él lo detuvo y le empezó a decir, ¿verdad?, que no fuera, que solamente dijera su palabra, y le empezó a decir que él era un hombre que tenía autoridad. Amén. Entonces, para nosotros poder usar la autoridad que se nos ha dado, primeramente tenemos que estar bajo la autoridad del que nos está dando esta autoridad. Amén. Mientras no aprendamos eso, siempre vamos a estar nosotros solamente, ¿verdad?, patinando donde mismo, hermano. Amén. Dios le pague a nuestro hermano Ángel por ese comentario, hermano atinado. Es verdad lo que decía ahorita de policía. Si él no está, hermanos, cumpliendo, obedeciendo a sus líderes, a los que están arriba de él, hermanos, él no puede ejercer autoridad. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Sí, ese es un pasaje muy interesante, lo que mencionaba el hermano, que sobre él estaba a cargo de personas también y obedecía, gloria a Dios. Ahora bien, hermanos, se va a estar hablando un poco más de esto más adelante. Quiero tomar aproximadamente 10 minutos más, hablar sobre algo muy importante, ya que Dios, hermanos, dio autoridad al hombre y vimos cómo ha sido traspasada esa autoridad de cabezas de familias hasta llegar a la iglesia, hasta llegar al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Cómo, hermanos, la autoridad que está aquí aquí se nos predicaba este domingo. ¿Qué se nos predicaba? La oveja perdida, el pastor, el líder, hermanos. Una de las cualidades cuando se le escribe a la iglesia del Asia Menor en Apocalipsis, ¿a quién se le escribe, hermanos? Al ángel de la iglesia, que tipifica a quién? Al pastor. Ahora bien, usted, hermanos, los congregantes, los que estamos aquí, estamos bajo autoridad, que es la del pastor, la del siervo que está aquí. En una iglesia hay autoridad. En una iglesia, hermanos, está la autoridad de Dios, que es dada por Dios al pastor de la iglesia. Vamos ahí a Hebreos 9 para explicar algo, hermanos, sobre esto. Aleluya. No es ahí, hermanos. Gloria a Dios. Romanos 13. Hebreos, sí, amén, es Hebreos, hermanos, lo que estaba buscando yo. Sí, amén, 13:17, perdónenme aquí. Dice la Biblia así, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra, hermanos, sujetados a vuestros pastores, en el griego quiere decir estar sujetos, pero también obedecer en las amonestaciones de ellos, del pastor.
Es bien importante, hermanos, esto, obedecer la autoridad que tenemos. Hermanos, porque el que desobedece la autoridad, ¿a quién resiste? Vuelvo a antes, a Dios. Y el que resiste a Dios, hermanos, hay que tener cuidado con esto. Es como ponerse en contra de. Ahora bien, entonces el pastor de este lugar, el líder de este lugar, hermanos, ¿es quién? Es el varón. Amén. Ahora bien, aquí quería llegar yo, hermanos. Aquí, bendito sea Dios. Es un poco, hermanos, estos temas. No crean que tiene que tener uno, yo creo, la sensibilidad de entrar aquí. Porque muchas veces cuando se habla de este tema, se piensa que se pone en contra el hombre contra la mujer. Y no es así. Amén. Y muchos así lo podemos ver. No, el hombre contra la mujer. Que la mujer no puede estar sobre autoridad del varón. Y que esto y que lo otro. Pero es importante hablar sobre esto. En una iglesia hay autoridad, hermanos. Y si en una iglesia está una mujer sobre autoridad, hermanos, está en el orden de Satanás y no en el orden de Dios. Cuando está una mujer predicando, hermanos, aunque predique de lo mejor, aunque enseñe de lo mejor, hermanos, si está por encima de la autoridad, hermanos, del varón, hay juicio. Y es en el orden que no es de Dios. La iglesia, hermanos, no estamos en contra de que la mujer, hermanos, enseñe. O me equivoco que hay mujeres que enseñan a los niños allá afuera. ¿Qué deseamos para esas hermanas? Dios las bendiga. Que enseñen a quién, a las mujeres también, a las más jóvenes. ¿Estamos en contra de eso? No. Pero hay algo que se restringe a la mujer. El apóstol Pablo lo habla ahí en Timoteo, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ir rápidamente. Acuérdense, hermanos, de que estamos hablando de autoridad. Aleluya. Cuando el hermano Daniel estaba hablando, antes de entregarme aquí el lugar, parecía que se me estaban derritiendo las manos. Estaban sudando, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Ahí está, hermano, ya. Dice así la palabra de Dios. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer que enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Amén. Ahora bien, quiero sacar algo aquí, algo que he estudiado yo sobre las cuestiones que se están mirando hoy en día, hermanos, no en otras iglesias, sino en la iglesia, hermanos, de la misma segunda doctrina que tenemos nosotros, la sana doctrina. Se ha cambiado un poco el rumbo. Antes la mujer no podía estar en un púlpito y ahora sí, ¿verdad? Y no estoy hablando de esta iglesia. Aquí, hermanos, gracias a Dios todavía tenemos y estamos parados en la roca que es Cristo, en la sana doctrina. Gloria a Dios. Pero quisiera hablar un poco de estas personas, las objeciones de estas personas que ellos dicen. Y lo hago con todo respeto, hermanos, y con todo temblor delante de Dios. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, y si usted se da cuenta, estos hombres esto dicen, y quisiera que usted pusiera atención en esto. Y dicen, y es cierto, que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Yo le pregunto a usted, Timoteo, ¿dónde era pastor? Porque cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, Timoteo estaba pastoreando una iglesia. Y si nos ponemos a estudiar, adentrándonos, hermanos, en la escritura, era pastor en Éfeso, en Efesios. Ahora yo le pregunto a usted, en Efesios, hermano, ¿qué característica tenía esta ciudad?
Hay un personaje que es muy mencionado, Diana de los Efesios, una mujer. Y en el templo de esta mujer, hermanos, no se imagina usted quién eran los sacerdotes. Mujeres. No podía ministrar un hombre, el que ministraba era una mujer. Y los hombres estudiosos, hermanos, que sacan esta teoría de que por eso el apóstol Pablo restringe a la mujer en Efesios nada más. Ahora bien, la palabra de Dios debe constar, hermanos, de una cita, 2 citas, 3 citas. La palabra de Dios, hermanos, en ninguna manera se puede contradecir. Ese es un principio. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es perfecta y no se contradice. Y si esto fuera sido ocasión de que el apóstol Pablo, hermano, restringiera a la mujer solamente por esto, hubiera habido otra carta que se dijera, no, yo la restringo porque en Efesios pasa esto y pasa lo otro, y no es así. Ahora bien, en 1923 aproximadamente, en el siglo pasado, la mujer no tenía voto, no podía estudiar. La mujer no podía hacer nada, hermanos. En 1923 en adelante la mujer empieza a salir, hermanos, con fuerza. Otra objeción de estas personas es que por eso, de que el apóstol Pablo restringe a la mujer porque no tenían estudio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los discípulos del Señor eran estudiados? Ninguno. Entonces queda descalificado eso también, ¿o no, hermanos? El Señor no escogió a la mujer porque no tenía estudio, porque en el siglo pasado así era, la mujer no tenía estudio, solamente las mujeres que eran hijas de hombres ricos podían estudiar, pero no era así antes. Y dicen estas personas que por eso era restringida la mujer de la autoridad del varón. ¿Sí lo está captando, hermanos? Estoy hablando lo que estas personas le pueden enseñar o pueden decir. Y hermanos, estoy hablando, no crea, lo hablo con el temor de Dios, estudiando esto. Desde el principio, como lo hablaba yo en la clase pasada, el orden de Dios. Y no tengo, hermanos, temor a equivocarme si se acepta esto después. Yo sigo parado en la roca, hermanos. Porque así lo he entendido, así Dios lo ha establecido, hermanos. Y si viene un hombre de alto rango, gloria a Dios, más alto rango tiene el Señor Jesucristo que cualquier persona. Aleluya. Y aquí sigue diciendo el por qué la restricción de la mujer en la autoridad. Acuérdese que dije algo bien importante cuando cité Isaías 9:6, que dije que la autoridad literal se traspasaba ¿a dónde? ¿A lo qué? A lo espiritual. Y esta autoridad espiritual, hermanos, es dada al varón también. Ahora las mujeres, las hermanas me preguntarán, ¿y la mujer tiene autoridad? Claro que tiene autoridad. Y bastante autoridad, hermanos, de parte de Dios. Autoridad, alguien decía, la hermana, ¿en qué? En predicar el evangelio. Tiene autoridad en muchas cosas. Se va a estar compartiendo la siguiente clase sobre esto. Yo quería enfocar esto, la autoridad espiritual, en quién es delegada. Porque si una autoridad, hermanos, está sido ejercida o la está ejerciendo una mujer sobre el varón, puede traer consecuencias y juicio y tal vez hasta maldición en una congregación. Y es bien importante saber dónde está usted y
yo estamos parados. Hermanos, que no haya duda en nuestra cabeza, en nuestra mente. Que digamos, así dice la palabra de Dios. Y así es, gloria a Dios. Sigue diciendo ahí, hermanos, en primera carta a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 13, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor, en santificación, con modestia. Engendrando, la mujer no engendra, el hombre es el que engendra. ¿A qué se refiere aquí? Acuérdese que es espiritual esto. Y que la mujer también tiene autoridad, hermanos, de predicar la palabra sobre el varón. No. Pero tiene la autoridad de parte de Dios. ¿Tendrá la mujer, hermanos, autoridad de sanar? Dígalo fuerte. Como que hay duda ahí, hermanos. ¿Tiene la mujer autoridad para sanar de parte de Dios? Diga la mujer fuerte. ¿Tiene autoridad la mujer, hermanos, para sanar de parte de Dios? Amén. La mujer tiene autoridad, hermanos. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen en mi nombre. ¿Cuántas de las hermanas creen en Jesucristo? Aleluya. ¿Y cuántas señales han ido detrás de usted? Muchas. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, quería nomás abrir brecha en este tema. Gloria a Dios. Se va a estar compartiendo la próxima clase. El hermano Ismael Osuna va a estar compartiendo sobre diferentes esferas, hermanos, de autoridad en la iglesia de parte de Dios. Por ejemplo, de que si alguien tiene un ministerio y lo anda ejerciendo, hermanos, sin la autoridad, sin la cobertura del pastor, ¿en qué se convierte ese ministerio? Que no está bajo la protección y bajo la cobertura del pastor de la iglesia. De eso se va a estar hablando. De que a mí me habló el Señor y al pastor no. Cuidado, autoridad. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién vive? ¡Cristo! Aleluya, sí. Está medio callado el asunto. Gloria a Dios. Cristo vive, hermanos. A su nombre. El Señor Jesucristo ha dado autoridad a la iglesia, sea hombre o sea mujer. Aleluya, autoridad poderosa de parte de Dios. Al hombre y a la mujer, por igual. Lo único, hermanos, que restringe a la mujer es tomar autoridad sobre el varón. ¿Cuántas de nuestras hermanas entienden eso? Levante su mano. Amén. Qué bueno. ¿Y cuántos dicen yo voy a estar firme, hermanos, en lo que el Señor a mí me ha revelado? Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Amén. Una pregunta tiene la hermana. Padre Cristo, hermano, todo esto que se está hablando es a nivel espiritual y a nivel de la iglesia, ¿verdad? Entonces, si podría explicar un poquito qué consecuencias trae cuando el hermano, el varón toma la autoridad, que la mujer se calla en su casa y que él manda y que él va a hacer lo que él quiere. ¿Sí lo puede explicar? Aleluya, gloria a Dios. Ese no es autoridad, hermanos. Ese es abuso de poder. Amén. Porque la autoridad nunca va a estar en contra, hermanos, de una persona justa. La autoridad, hermanos, es para reprender y para hacer entender al malo. Gloria a Dios. Es un punto muy importante de las hermanas. Siempre han preguntado sobre esto. Pero ¿qué tal si el varón anda actuando mal? Anda en la carne. Y yo ando tratando de servir a Dios. ¿Qué pasa ahí? Más o menos, ¿verdad, hermana? Es lo que usted quería explicar. Pues esta pregunta la va a contestar nuestro hermano Daniel. Ahorita él le dejo el lugar. Pase nuestro hermano, gloria a Dios.